El USB, o bus serie universal, es la conexión más común para enchufar teclados, impresoras, memorias y miles de dispositivos más. Nació con una misión muy clara: acabar con el caos de los años 90, cuando cada aparato traía su propio conector raro y tenías un nido de cables distintos detrás del ordenador. Imagínate la escena típica de esa época. El ratón iba con un puerto PS2 redondo y verde, la impresora necesitaba un conector paralelo enorme con 25 pines que parecía de otra era. El escáner requería CSI que costaba un ojo de la cara y solo los profesionales lo usaban, y hasta el joystick tenía su propio puerto de juego. Todo era un lío de adaptadores, drivers específicos y compatibilidades dudosas que frustraban a cualquiera que intentara conectar algo nuevo. Por eso, en 1996, un consorcio de empresas líderes como Intel, Microsoft, IBM, Compaq, NEC y Hewlett-Packard se unieron para desarrollar el USB con la idea de que un solo estándar simplificara la vida de todos, permitiendo hot plugging, conectar en caliente sin apagar el equipo y eliminando la necesidad de configuraciones manuales complejas. Apareció en 3 formas principales: tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A es ese rectángulo clásico que todos conocemos, el que va en el ordenador o en el cargador de pared, con sus 4 pines internos y ese diseño asimétrico que obliga a intentarlo 2 veces para enchufarlo bien, aunque en realidad fue pensado para ser intuitivo. Es el que se usa para hosts, como el puerto en tu torre de PC o en el hub USB que compras para multiplicar conexiones. El tipo B es el más grandote y cuadrado que solíamos ver en las impresoras antiguas, con bordes redondeados y un poco más robusto para evitar que se desconectara por accidente en entornos de oficina. Y ojo, los mini USB y micro USB que tanto usamos en la época no son otra cosa que versiones pequeñas del tipo B, diseñadas para ahorrar espacio en gadgets portátiles. El mini B reinó en mandos de PlayStation 3, cámaras digitales compactas de marcas como Canon o Nikon, y discos duros externos de principios de los 2000 que cabían en el bolsillo pero necesitaban un cable específico que siempre perdías. Mientras que el micro B fue el rey absoluto de la carga de móviles Android desde 2010 hasta 2018 aproximadamente, en teléfonos como los Samsung Galaxy o HTC que dominaban el mercado. Hasta que llegó el tipo C y lo cambió todo con su simetría y mayor durabilidad, resistiendo hasta 10.000 ciclos de inserción frente a los 5.000 de los micro USB. El USB tipo C es reversible, por fin no más frustración al enchufar en la oscuridad. Rápido, potente y hace prácticamente de todo. Transfiere datos a mayor velocidad de vértigo, entrega hasta 100 vatios de energía, o más en versiones nuevas como Power Delivery 3.0 que llega a 240 vatios para laptops gaming, y hasta lleva señal de video alternativa gracias al modo DisplayPort, Alt Mode o HDMI y Alt Mode en algunos cables certificados. Con un solo cable tipo C puedes conectar un monitor portátil táctil 4K a tu portátil, cargar el ordenador a toda velocidad mientras transfieres archivos pesados como videos en RAW o bibliotecas de fotos, y hasta conectar periféricos como teclados mecánicos o ratones inalámbricos que se cargan por el mismo puerto. Es tan versátil que muchos fabricantes, como Apple en sus MacBook o Dell en sus XPS, ya solo ponen puertos tipo C en sus portátiles ultradelgados, obligándote a usar dongles para cosas antiguas, pero ganando en minimalismo y futuro proofing. Pero no solo hay tipos, también hay versiones, y aquí viene el lío que confunde a muchos. El USB 1.0 era lentísimo, apenas 12 megabits por segundo, y sus puertos solían ser blancos y tardabas una eternidad en pasar fotos de la cámara digital o sincronizar un PDA como los Palm Pilot que eran furor en los 90. El USB 1.1 mejoró un poquito la estabilidad, pero seguía siendo lento para archivos grandes, como copiar una película en AVI que ocupaba gigabytes. El salto grande llegó con USB 2.0 en el año 2000. 480 megabits por segundo. Puertos negros que se volvieron omnipresentes en motherboards de la época como las de Intel Pentium 4 y se convirtió en el estándar durante casi 15 años, suficiente para pendrives de música MP3 o impresoras láser caseras. Luego llegaron los USB 3.0. Azules, 5 gigabits por segundo, con SuperSpeed que revolucionó los backups en discos externos como los Western Digital My Passport. USB 3.1 Gen 2, 10 gigabits, ideal para editores de vídeo que mueven archivos 4K. USB 3.2 Gen 2 QT2, 20 gigabits por lanes dobles. Y finalmente USB 4, que siempre usa conector tipo C y llega a 40 gigabits por segundo reales, además de soportar cargas de hasta 240 vatios en los cables más avanzados certificados por el USB EVE, permitiendo cosas como conectar un dock con múltiples puertos Ethernet y HDMI desde un solo cable.
Eso sí, el USB 4 solo lo ves en equipos de gama alta como los últimos Mac Studio o PCs con procesadores Intel Core i9 de 13ª generación. La mayoría de portátiles y ordenadores de sobremesa siguen con USB 2.0 o 3.0 para ahorrar costes, aunque cada vez más incluyen al menos un par de tipo C. Por cierto, si ves puertos amarillos, rojos o naranjas, suelen ser USB 3.x, con función Sleep and Charge o Always On. Aunque apagues el ordenador, siguen dando corriente para cargar el móvil o la tablet, muy útil cuando estás en el aeropuerto y no encuentras enchufe libre, o para mantener viva una cámara web durante una reunión larga. Si te está gustando el video, suscríbete para no perderte más explicaciones como esta. El VGA, o Video Graphics Array, es uno de los conectores de vídeo más antiguos que aún sobrevive en algún que otro proyector de colegio o sala de reuniones polvorienta. Usa un conector azul de 15 pines, 3 filas de 5, con tornillos laterales para fijarlo bien y evitar desconexiones accidentales, y transmite señal analógica, lo que significa que convierte la imagen digital del ordenador en ondas continuas que viajan por el cable, pero eso causa interferencias si el cable es largo o de mala calidad. Como es analógica, la imagen se degrada un poco y suele verse algo borrosa o con fantasmas, sobre todo en resoluciones altas como 1920 x 1080, donde los colores se lavan y los bordes pierden nitidez comparado con lo digital. Lo máximo que soporta bien es 1080p a 60 Hz, pero ya a esa resolución se nota que no es digital. Y en cables baratos podías tener ruido o parpadeos que arruinaban presentaciones importantes. Además, no lleva audio, así que tenías que conectar otro cable verde de 3.5 milímetros desde la tarjeta de sonido al proyector o altavoces externos, complicando el setup en aulas o oficinas donde todo tenía que ser rápido. Hoy casi ha desaparecido de los ordenadores nuevos, pero sigue vivo en adaptadores activos, que convierten señal digital a analógica, porque hay millones de proyectores antiguos de marcas como Epson o BenQ que solo tienen VGA y HDMI básico, y en entornos educativos o corporativos de bajo presupuesto no los reemplazan fácilmente. El HDMI, o interfaz multimedia de alta definición, resolvió todos esos problemas de golpe. Un solo cable lleva vídeo digital de alta calidad, sin degradación por distancia, hasta 15 metros en cables estándar, y hasta 8 canales de audio surround como Dolby Atmos o DTS. Lo usamos en televisiones inteligentes de Samsung o LG, monitores gaming de Asus, proyectores Home Cinema, consolas como PlayStation 5 o Xbox Series X, reproductores Blu-ray 4K y hasta en soundbars para un setup todo en uno. Existen versiones más pequeñas para portabilidad. Mini HDMI tipo C en cámaras reflex digitales como las Canon EOS o monitores portátiles de viaje. Y micro HDMI tipo D en cámaras de acción como las GoPro Hero o drones DJI que graban en 4K y necesitan conexiones compactas sin sacrificar calidad. Las versiones importantes son HDMI 1.4, que trajo 4K pero solo a 30 a 30 Hz, lo que hacía que los movimientos rápidos en películas de acción se vieran entrecortados. HDMI 2.0, que subió a 4K 60 Hz y añadió HDR para colores más vibrantes y negros profundos en paneles OLED. Y HDMI 2.1, que ya permite 8K 60 Hz, 4K 120 Hz e incluso 10K en teoría. Además de funciones como Variable Refresh Rate, VRR, para eliminar tearing en juegos, Auto Low Latency Mode, LLM, para gaming competitivo y ERC para audio de alta resolución sin compresión. El problema del HDMI es que cada puerto está pensado para una sola pantalla. Si quieres conectar 3 monitores y solo tienes 2 puertos HDMI en tu gráfica NVIDIA GeForce, te toca buscar adaptadores MST o cambiar de tecnología para no perder rendimiento. Ahí entra el DisplayPort, una alternativa digital desarrollada por VESA, Video Electronics Standards Association, para enfocarse en PCs y workstations. En apariencia parece un HDMI con una esquina cortada en ángulo para diferenciarlo y evitar confusiones, pero es mucho más potente para configuraciones multimonitor avanzadas. Su gran ventaja es el Daisy Chain o encadenado. Puedes conectar un monitor al ordenador vía DisplayPort, el siguiente monitor al primero a través de su puerto de salida, y así hasta 4 o 6 pantallas con un solo cable saliendo del ordenador, ahorrando puertos y cables en setups de productividad. Ideal para traders que monitorean mercados en tiempo real con múltiples gráficos, editores de video en Adobe Premiere que necesitan timelines extendidas, programadores con código en una pantalla y debug en otra, o amantes de los simuladores de vuelo como Microsoft Flight Simulator, que usan 3 monitores para un campo de visión panorámico. DisplayPort 1.2 ya manejaba 4K 60 Hz con soporte para Multi-Stream Transport MST. El 1.4 subió a 8K 60 Hz con HDR o 4K 144 Hz para gaming fluido.
y DisplayPort 2.1. El más nuevo, lanzado en 2022, soporta hasta 80 gigabits por segundo, suficiente para 16K a 60 Hz o varias pantallas 8K a la vez, con compresión DSC para mantener la calidad sin artefactos visibles. Es tan bestia que normalmente solo lo ves en tarjetas gráficas tope de gama, como las AMD Radeon RX 7000, o en estaciones de trabajo profesionales para diseño CAD o renderizado 3D. Thunderbolt es como si alguien hubiera cogido USB-C, DisplayPort y un cohete supersónico y los hubiera mezclado en un laboratorio de alta tecnología. Lo crearon Intel y Apple en 2011 para Macs inicialmente. Y lleva un rayito como logo para identificarlo rápido entre los puertos. Las dos primeras versiones usaban conector mini DisplayPort con 10 gigabits en Thunderbolt 1, suficiente para un monitor 4K básico y datos rápidos, y 20 gigabits en Thunderbolt 2. Pero desde Thunderbolt 3 adoptó la forma USB-C y se volvió imparable. 40 gigabits por segundo bidireccionales. Carga de 100 vatios para laptops delgadas, dos pantallas 4K 60 Hz o una 8K, y posibilidad de conectar tarjetas gráficas externas, eGPU, como las enclosures de Razer o Blackmagic, para que un MacBook Air o un portátil ultrafino juegue títulos como Cyberpunk 2077 o haga render en Blender como un ordenador de sobremesa con RTX 490. Thunderbolt 4 no aumenta la velocidad base, pero obliga a que todo funcione al 100%. Había muchos cables Thunderbolt 3 chinos que solo daban 20 gigabits o causaban inestabilidades. Añade soporte para hasta 4 pantallas 4K y mejora la compatibilidad con hubs y docks. Y Thunderbolt C, que ya está llegando a dispositivos como los últimos Intel Lunar Lake, triplica la velocidad hasta 120 gigabits por segundo, 80 en modo simétrico. Entrega hasta 240 vatios para cargar laptops gaming pesados como los Alienware y puede mover 3 pantallas 4K a 144 Hz al mismo tiempo sin sudar. Ideal para creadores de contenido que editan en 8K. Eso sí, es caro y solo lo encuentras en equipos premium como los Surface Pro de Microsoft o ThinkPad de Lenovo, porque requiere chips dedicados y certificación estricta. El puerto Ethernet, ese rectángulo grande con 8 pines dorados que hace clic al enchufar, es el rey indiscutible de la conexión estable y confiable. Frente al Wi-Fi, que sufre interferencias de microondas, paredes gruesas o vecinos con routers potentes, un cable Ethernet te da latencia bajísima, menos de 1 milisegundo en redes locales, y velocidad constante sin paquetes perdidos. Los jugadores competitivos de shooters como Counter-Strike 2 o MOBAs como League of Legends lo adoran porque 1 milisegundo puede decidir si das el headshot o mueres primero. Y en torneos profesionales como ESL One es obligatorio usar cable para fair play. Hoy, los puertos más comunes son Gigabit Ethernet, 1000 megabits por segundo, o sea 100 megabytes reales. Suficiente para streaming 4K en Netflix sin buffering, pero en ordenadores gaming con motherboards, como las Asus ROG y servidores ya encuentras 2.5G, 5G e incluso 10G para transferencias locales ultra rápidas, como copiar terabytes de datos en NAS caseros o editar videos colaborativos en red. Pero ojo, para sacarle jugo necesitas cables Cat6 o superiores, porque los Cat5 viejos limitan a 100 megabits y te dejan cojo. El jack de audio de 3.5 milímetros, también conocido como mini jack o TRS, es el clásico para auriculares con cable, altavoces activos o micrófonos externos. Antes, los ordenadores traían 2 jacks separados, verde para salida de audio estéreo, rosa para entrada de micrófono mono, porque el estándar TRS solo manejaba 3 contactos, tip para izquierdo, ring para derecho y sleeve para tierra. Pero desde que llegó el estándar TRS, tip, ring, sleeve, un solo conector hace las dos cosas, añadiendo un segundo ring para el micrófono, lo que revolucionó los headsets para llamadas VoIP en Skype o gaming en Discord. Algunos portátiles gaming todavía traen jacks separados para auriculares y micrófono porque los gamers prefieren esa separación para evitar interferencias electromagnéticas o usar micrófonos XLR profesionales con adaptadores. Y en setups de streaming evitas que el audio de juego se cuele en la grabación. El Kensington Lock es ese pequeño orificio rectangular con forma de cerradura que tienen algunos portátiles empresariales como los HP EliteBook o Dell Latitude. Se usa con un cable de acero reforzado que se engancha a una mesa, poste o mueble fijo para que nadie te robe el equipo en una biblioteca, cafetería o aeropuerto durante un descuido. El mecanismo es simple. Insertas la cabeza en T del lock, giras la llave y queda anclado, resistiendo tirones de hasta 100 kilos en modelos buenos. Funciona bien contra ladrones oportunistas, pero hoy casi nadie lo usa en la práctica porque el peligro real ya no es el robo físico en masa, con laptops cada vez más baratos, sino que alguien te meta un pendrive con malware mientras te levantas a por un café.
o ciberataques remotos que roban datos sin tocar el hardware. Y eso es básicamente todo lo que necesitas saber sobre los puertos que ves todos los días en tu ordenador o portátil. Aunque hay algunos más exóticos y obsoletos, como el puerto serie RS-232 para módems antiguos. El paralelo LPT para impresoras matriciales de los 80. El eSATA para discos duros externos rápidos antes de USB 3.0. O el FireWire IEE394, que Apple popularizó para cámaras de video DV en los iMac G3. Pero esos ya son historia, y solo los ves en museos o setups retro para emuladores de juegos viejos. Si te gustó el video, suscríbete para más contenido como este.